Ya hemos visto, mis hermanos, como le decía, cómo Dios se ha revelado. Dentro de la revelación especial está su palabra, su Biblia, ¿sí? Vimos cómo se compone la Biblia, ¿sí? Antiguo, Nuevo Testamento y los libros que la componen a ella. Vimos cómo nos llegó a nosotros, que la Biblia es inspirada y consecuentemente es inerrante e infalible, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, nos quedan básicamente una pregunta por responder. Y es, ¿cómo sabemos que se agregaron los libros correctos? Porque había muchos libros, entre paréntesis, entre comillas más bien. Había muchos libros. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se agregaron los libros correctos? ¿Cómo sabemos que los libros que se agregaron son inspirados verdaderamente por Dios? Porque si decimos creer en las escrituras, pues debemos de creer que son inspiradas, que no tiene error, que son infalibles. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente se escogieron los inspirados y por lo tanto creemos que son inerrantes y que son infalibles? Entonces, haber escogido un libro mal tiene grandes consecuencias. ¿Sí? Número 1, mis hermanos, ¿qué significa la palabra canon? Sí, ¿pueden ponerle la presentación de una vez, mis hermanos, por favor? ¿Qué significa la palabra canon? Bueno, la palabra canon, mis hermanos, viene del vocablo griego canon, se escribe pues, prácticamente igual, la que sigue, ahí mero. Viene del vocablo griego canon, como le decía, se escribe prácticamente igual, no es como una K en griego, que significa vara de medir o norma. ¿Sí? Vara de medir o norma. ¿Lo tiene? Al llamar a la Biblia, mis hermanos, yo creo que ya lo he escuchado todos en algún momento, se le llama a la Biblia el canon de las Escrituras. ¿Sí? Es una manera que se le llama también. Lo que estamos diciendo o lo que se quiere expresar, lo que se quiere transmitir cuando hablamos del canon de las Escrituras, estamos diciendo que sus 66 libros juntos, ¿sí?, funcionan como una regla de autoridad, ¿sí?, suprema para la iglesia. Entonces, cuando decimos el canon de la Escritura es porque estamos diciendo que los 66 libros es la única autoridad para la iglesia, es la única regla de fe y conducta, de ahí viene lo que creemos, lo clasificamos así por 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, además de que hay otros pasajes en la Biblia, en Efesios hay uno, si no me equivoco, donde se usa literalmente la palabra canon, ¿sí?, para referirse a las Escrituras. Entonces no es una palabra que simplemente se inventó el cristianismo, sino que ya estaba en la Biblia también, ¿sí? Entonces, canon, vara de medir o norma, ¿sí? Y cuando llamamos el canon de las Escrituras es porque estamos diciendo que la Biblia, ¿sí?, los 66 libros es la autoridad suprema. No hay otra, ¿sí? No hay una igual, ni en los pastores, ni en los concilios, ni nada de eso, ¿sí? La Biblia es el único canon, la única norma autoritativa, ¿sí? Autoritaria, más bien, autoritativa. A través de la historia de la iglesia, mis hermanos, se ha descrito, se le ha llamado a la Biblia también la norma de normas, ¿sí? Y esto viene con lo que le estoy diciendo ahorita, ¿sí? La norma de normas, ¿por qué? ¿Qué entiende por la norma de normas? No hay otra norma por arriba de ella. ¿Sí? No hay nada que rija la Biblia. ¿Sí? La Biblia es la norma o el estándar de todos los estándares. Y no hay otro estándar que la juzgue. Eso es bien importante. No hay otro estándar que la juzgue. Es el estándar sobre todos los estándares. Por eso creemos, como le decía ahorita, que es nuestra única regla de fe y conducta. Su única regla de fe y conducta. ¿Sí quedó claro que es canon? Muy bien. Ahora, ¿cuántos libros entraron realmente en consideración? ¿Sí? Quiero que recuerden, mis hermanos, ¿sí?, las cartas que hacía Pablo, las cartas que hizo los evangelios, todo eso, eran cartas que se escribían, ellos sabían que estaban siendo inspirados por Dios y lo que quiera, y fueron distribuidos a la iglesia, pero no estaban totalmente juntas, ¿sí?, como lo tenemos ahorita, ¿sí? Además de que hubo muchos textos, ¿sí?, que se decían ser de autores apostólicos y que no eran, ¿sí? Ahora, ¿cuántos libros entraron realmente en consideración?
Cuando usted ve programas, y yo le aconsejo que no vea cristianos amarillistas o programas como National Geographic o Discovery Channel para aprender de cómo se formó la Biblia o aprender historia. No, son amarillistas y la mayoría son heréticos. ¿Sí? Um, Muchos dicen, o cuando usted habla del canon o de la formación de la Biblia con algún ateo, le digo porque a mí sí me llegó a tocar. No, es que hubo muchos libros. Hablan de hasta cerca de 2000 libros, ¿sí? Que tuvieron que haber tomado en consideración de si entraban o no entraban, ¿sí? Pero realmente, mis hermanos, de esos 2000 libros, muchos fueron escritos por los gnósticos, ¿sí? ¿Qué eran los gnósticos? Los gnósticos eran una secta que se levantó sobre todo en el tiempo del apóstol Juan, ¿sí? Que ellos creían muchas herejías, ¿sí? Además de que ellos mismos decían también ser fuente de inspiración divina, ¿sí? Cuando no eran apóstoles y no cumplían nada para los apóstoles, y aparte estaban varios apóstoles todavía vivos en ese momento, entre ellos Juan, ¿sí? Entonces los gnósticos se levantó esa secta y escribieron muchos libros o muchas cartas adjudicándose también poder apostólico, ¿sí? Cuando realmente esas cartas eran totalmente heréticas a lo que ya se conocía y más de lo que predicaban los apóstoles durante ese tiempo actual del nacimiento de los gnósticos. ¿Sí? Acá estoy, hermanos. Niña va a estar bien, está con su mamá. ¿Sí? Ahora, de estos 2000, ya rebajamos un chorro. Porque muchos de ellos eran heréticos compuestos por los gnósticos. ¿Sí? Y ya nos quedamos con algunos cuantos. Y literalmente son algunos cuantos. ¿Sí? ¿Cuándo se forma el canon? ¿Cuándo se forma el canon del Nuevo Testamento? Estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿eh? ¿Cuándo se forma el canon? Se formó durante 2 concilios muy importantes. ¿Sí? El concilio de Cartago, creo que esta está en la siguiente diapositiva, mis hermanos. ¿Sí me pueden dar la que sigue? ¿La que sigue? Muy bien. 2 concilios importantes. El concilio de Cartago, en el 393 después de Cristo, y en el concilio de Hipona, del 397 después de Cristo, obviamente, los dos. ¿Sí? En esos 2 concilios es cuando se define qué libros iban a entrar y cuáles no. ¿Sí? Por medio de cristianos, obviamente. Fue en estos concilios, mis hermanos, donde se determinó el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos ahora. ¿Sí? Fue donde ya se juntó todo y dijeron, este es el canon de las Escrituras. ¿Sí? Ya tal cual como lo tenemos nosotros. La siguiente pregunta, si pueden dar la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo fue el proceso de selección? Aquí es donde entra lo bueno. ¿Cómo fue el proceso de la selección? Y antes de entrar en el Nuevo Testamento, quiero que nos vayamos un poquito atrás al Antiguo Testamento. ¿Sí? El canon del Antiguo Testamento había sido cerrado por Esdras, ¿sí? Y otros compañeros también piadosos. De hecho, Esdras y estos compañeros famosos forman la gran sinagoga, ¿sí? Que eso eran los inicios de lo que iban a dar los fariseos, los saduceos, todos ellos, que después se desviaron y fueron hipócritas, ¿sí? Pero los fundamentos de Esdras y sus compañeros, si usted lea a Esdras, ¿sí? Fueron piadosos, hombres piadosos, ¿sí? Ellos cerraron el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjate, estoy hablando antes de los 400 años del silencio de Dios, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento. Para la formación del canon del Nuevo Testamento, mis hermanos, tenía que tener 3 características generales, ¿eh? Yo voy a hablar 3 generales, hay más, ¿sí? Pero son las 3 importantes que deben de cumplir para que un libro se considerara inspirado por Dios y dentro del canon de la Biblia. ¿Sí? ¿Pueden la siguiente diapositiva, por favor? Número 1, tenían que ser de origen apostólico. Tenían que ser de origen apostólico. ¿Sí? Ahora,
Este punto se subdivide, por llamarlo de una manera, en otros tres, ¿sí? Tenía que haber sido escrito por un apóstol, ¿sí? La carta que ellos consideraran, ¿sí? Tenía que haber sido escrita por un apóstol. Sí, yo creo que eso se sobreentiende ahí, ¿sí? Que tenía que ser de origen apostólico. Entonces, las cartas que ellos consideraron, los libros que ellos consideraron, tenían que haber sido el autor algún apóstol, ¿sí? Para poder ser considerado, ¿sí? O si no habían sido escritas por un apóstol directamente, tenían que haber sido escritos bajo la supervisión directa e inmediata de un apóstol, ¿sí? Tiene que tener evidencias acerca de eso, ¿sí? Entonces, escrita por un apóstol. Si no había sido escrita por un apóstol, entonces tenía que estar bajo la supervisión inmediata de algún apóstol. Y número 3, haber sido escritos durante el periodo apostólico. Eso es bien importante. Ya con ese requisito, descartamos muchos. Haber sido escritos durante el periodo apostólico. ¿Quién fue el último apóstol? Acabo de decir, Juan. ¿Sí? Entonces son tres cosas que se subdividen en este primer punto. Haber sido escrito por un apóstol, bajo la supervisión directa e inmediata de un apóstol, y haber sido escritos durante el periodo apostólico. ¿Sí? Ahora, le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, Mateo, Juan y las epístolas de Pablo, perdón. ¿Sí? Mateo escribió su evangelio. ¿Sí? Juan escribió su evangelio y sus epístolas. Pablo escribió sus epístolas también, ¿sí? Ahora, ¿quiénes? Deme algún ejemplo. Oscar Mora, de alguien, de alguna carta que no haya sido escrita por un apóstol, pero que sí haya sido bajo la supervisión inmediata de un apóstol. Acabamos de tener un estudio de una, No, usted no, hermano. No. Bueno, Alfonso. No, tampoco tú. Bueno, Paulina. Marcos, es un ejemplo. Marcos. ¿Por qué Marcos? ¿Por qué Marcos? ¿Se apartó de qué? Acuérdense que Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿sí? Se escribe bajo la supervisión directa de Pedro, ¿sí? Marcos es el que lo escribe, pero quien le está supervisando, ¿sí? Es Pedro, ¿sí? Pedro es el que le está describiendo todo lo que vivió con el Señor Jesús, y Marcos fue el que lo estaba escribiendo. Lucas es otro ejemplo, ¿sí? Y Hechos también. ¿Por qué se considera Lucas? Porque fue compañero de Pablo. ¿Sí? Fue compañero de Pablo. Todo Hechos es Lucas y Pablo. ¿Sí? Y su evangelio lo mismo. ¿Sí? Las únicas excepciones en la Biblia respecto a un origen apostólico o supervisadas de manera inmediata por un apóstol, ¿sí? Fueron Santiago y Judas. Santiago, el libro de Santiago y Judas. ¿Por qué, mi hermana Cintia? ¿Por qué Santiago y Judas? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son Santiago y Judas, los que escribieron los libros? Exacto. ¿Sí? Son los hermanos del Señor Jesús. Santiago después se convierte en el pastor de Jerusalén, de la iglesia que está en Jerusalén. ¿Sí? Esos, aunque fueron excepciones, pero se escribieron dentro de el tiempo apostólico. ¿Sí? Y fueron las únicas dos excepciones, ¿sí? A todos los demás libros. ¿Ok? Fueron hermanos de nuestro Señor Jesús y fueron discípulos ya de nuestro Señor Jesús después de su muerte. Santiago, como le digo, se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, esa es la primera característica, mis hermanos. ¿Sí? Tenían que ser de origen apostólico para ser considerados, para formar la Biblia, el canon. Número 2, ¿me puede ayudar, mis hermanos? Haber sido recibidos, esto es bien importante,
haber sido recibidos y utilizados en la iglesia primitiva. Haber sido recibidos y utilizados en la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, la carta a los Efesios, ¿sí? Para esta carta, cuando Pablo la escribe, tiene en mente no nomás la iglesia de Éfeso, tiene en mente varias iglesias, ¿sí? Tiene en mente un grupo de lectores más amplio que solo la iglesia de Éfeso. Fue escrita para hacer una carta circular, para que se distribuyera a las iglesias, ¿sí? Para que se leyera y escudriñara a las iglesias de la región de Éfeso. Acuérdese que esas iglesias eran lo que es ahora, hoy Turquía, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿sí? Y son las iglesias que aparecen en Apocalipsis, ¿sí? Del capítulo 2 en adelante, si no me equivoco, ¿sí? Esmirna, la Odisea, Teatira, todas ellas, ¿sí? ¿Sí me ubican sí? Muy bien. Otro ejemplo, los evangelios, ¿sí? También estaban circulando dentro de las iglesias, ¿sí? Del primer siglo. Le voy a poner un ejemplo que ya habíamos visto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Este es Pedro, ¿sí? Hablando de los escritos de Pablo, ¿sí? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, con E mayúscula, para perdición de sí mismos. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está hablando de las escrituras, con E mayúscula, ¿a qué se refiere? La Biblia de los 70, ¿sí? La Septuaginta. Ellos la consideran escrituras en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y está poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este punto, que debían sido aceptadas y utilizadas dentro de los servicios religiosos de las iglesias primitivas de ese entonces, ¿sí? Ahora le voy a hablar de un personaje ya después, por ahí de los 300, si no me equivoco, después de Cristo, llamado Eusebio. Eusebio se considera el padre de la historia de la iglesia, ¿sí? Ahora Eusebio, motivado por ese movimiento de Constantino, de querer unificar el cristianismo y todo lo que fue él, ¿sí? Él motivado por todo eso, tuvo acceso, ¿sí? A muchas bibliotecas muy importantes. Y algo que hizo él fue levantar una lista, ¿sí? De los libros que se utilizaban en las iglesias primitivas, ¿sí? Algo muy interesante es de que la mayoría de los textos que tenemos ahora, creo que eran 22 o 23 de los textos de los 27 que son, ¿sí? Son citados por los padres de la iglesia. Y se pueden reconstruir partiendo de los escritos de los padres de la iglesia, sin ver los libros directamente. Entonces, Eusebio hace una lista de los libros que eran aceptados unánimemente. ¿Me pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Esos libros, ¿sí? Eran unánimemente aceptados por la iglesia primitiva. O sea, no había dudas de que eran inspirados por Dios. Los 4 evangelios, Hechos, las 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, ¿sí? Si le dan un poquito más para abajo, está Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis, el de Juan, ¿sí? Esas cartas eran aceptadas de manera unánime por la iglesia primitiva. ¿Sí se fija? Prácticamente, ahí está, ya está ahí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, había otros libros que no eran aceptados unánimemente, había debate, ¿sí? Pero eran aceptados por la gran mayoría de las iglesias de aquel momento. ¿Sí me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Esos libros eran debatidos, ¿sí? Pero eran aceptados por la gran mayoría. Santiago, ¿sí? Judas, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Esos libros eran los que eran debatidos, si sí, si no, pero eran aceptados
por la gran mayoría de las iglesias de aquel momento. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, no había mucho debate. O sea, realmente no había mucho debate en los libros que estaban realmente inspirados por Dios. Punto número 3, dentro de los requisitos. ¿Se pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? La enseñanza de los textos tenía que coincidir y ser coherente. Continúa la frase, ¿eh? La enseñanza de los textos tenía que coincidir y ser coherentes con los textos de la Escritura cuya autoridad era ya indiscutida. Digo otra vez, las enseñanzas de los textos tenían que coincidir y ser coherentes con los textos de la Escritura cuya autoridad era ya indiscutida. ¿Sí? Entonces, este punto resume otros, ¿sí? Como de requisitos. ¿Sí? ¿Por qué? No se puede hacer un canon de libros cuyas historias y doctrinas son contradictorias. ¿Sí? No podemos formar un libro, ni aún hoy en día, si estamos hablando, contando dos historias diferentes, o nos estamos contradiciendo entre nosotros mismos. No va a haber una línea de coherencia. ¿Sí? Y tenían que tener una religión en común. Tenían que tener una religión en común. ¿Sí? No podemos formar un canon y meterle cristianismo y meterle los musulmanes y meterle Mahoma y bueno, pues, meterle, no sé, todos los Zeus y todo lo que había en ese momento. ¿Sí? Entonces, tenía que tener una religión en común y esa religión es Cristo. ¿Sí? No se podían proclamar dos religiones en el mismo canon. Entonces, a eso se refiere ese punto. No podía ser contradictorio. Lo que se considerara canon no podría ser contradictorio con lo que ya estaba establecido como indudable que era inspirado por Dios. ¿Sí? Aparte ya tenían el Antiguo Testamento. Tampoco se puede contradecir con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Que por cierto, una herejía de los gnósticos era creer que el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento eran dos diferentes. Cosa que no es cierto. ¿Sí? 3 cosas. Origen apostólico, haber sido recibidos y utilizados en la iglesia primitiva, y las enseñanzas de los textos, número 3, tenían que coincidir y ser coherentes con los textos de la Escritura cuya autoridad era ya indiscutida. Esos son los 3 puntos de manera general, ¿sí? Los 3 puntos más importantes que hacían que un libro, una escritura, ¿sí?, se considerara dentro del canon. ¿Sí? Ahora, para la formación de canon, mis hermanos, pasó algo bien particular. Marción fue un hombre rico, hijo de un obispo cristiano. ¿Sí? Tenía dinero. Y Marción lo que hizo, en ese tiempo ya estaba Constantino, se estaba formando ya lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Sí, Constantino llegó y dio una suma grande de dinero. Perdón, Marción llegó y dio una suma grande de dinero a la iglesia. ¿Sí? Estaba formando Constantino. Y automáticamente le dieron un puesto de poder dentro de la iglesia. Y Marción lo que hace es que empieza con herejías. ¿Sí? Y empieza a modificar Marción textos de la Biblia. ¿Sí? Metiendo herejía. Antes de la formación del canon. Quiero que vea, y eso no lo mencioné en el estudio pertinente, pero quiero que vea. Dios estaba preservando lo original sin preservar lo original. Fíjese bien. Si yo tengo el original y lo modifico, y no hay copias, ¿usted cómo va a saber si lo modificó o no lo modifiqué? Usted no va a saber. O sea, si alguien lo modifica y no nos dice nada, no vamos a ver. ¿Sabe por qué sabemos que Marción lo modificó? Porque había copias. Si ustedes, cada uno de ustedes tiene una copia y alguien lo modifica, vamos a ver quién fue. ¿Por qué? Porque tengo otras 20, 25 copias que puedo comparar con esa. Y puedo saber quién la modificó.
Por eso sabemos que Marción nos modificó. ¿Sí? Eso es increíble, mis hermanos, cómo Dios puede preservar su palabra sin preservar la original. Es una mejor manera de preservarla, de hecho. ¿Sí? Teniendo todas estas copias, podemos saber, rastrear quién fue y en qué momento. ¿Sí? Por eso sabemos que Marción lo hizo. ¿Sí? Lo que hace Marción, Dios, lo que Satanás trató de hacer, ¿sí? Dios lo movió para bien. Porque Marción fue la dinamita, ¿sí? Que hizo que estallara, que los cristianos, de verdad, se pusieran las pilas y formaron el canon. Y eso mismo hizo que lo formaran todavía más detallado, para evitar cualquier herejía que se pudiera levantar. ¿Sí? Entonces, lo que Satanás quiere y siempre ha querido destruir la iglesia, pues Dios siempre lo logra para bien. Que Satanás no es más poderoso que Dios. Entonces, aún este movimiento que hizo Marción, pues Marción contribuyó, queriendo hacer sus herejías, contribuyó a la formación del canon que conocemos hoy en día. Ahora, eso es el canon. Eso es cómo se formó, eso es qué significa la palabra y todo ello. La mayoría de nosotros venimos de entorno o pasado católico. ¿Sí? Y los católicos tienen 7 libros más que nosotros. ¿Sí? Tienen 7 libros más en su Biblia que nosotros. Nuestra Biblia se compone de 66 libros. ¿Sí? Ya les voy a preguntar cuántos. Agüita. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? La Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento. A esos 7 libros, nosotros los protestantes los llamamos apócrifos. Los libros apócrifos. ¿Sí? El catolicismo le llama los libros deuterocanónicos. ¿Sí? ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Los libros deuterocanónicos, a esos 7. ¿Sí? A esos 7 que están extras ahí en el Antiguo Testamento. Sí, libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos libros? Tobías, Judith, Sabiduría. ¿Sí pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Esos libros no los tenemos nosotros en nuestra Biblia, pero sí las tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué pasa con estos libros? Hay mucha controversia, mucha controversia con estos libros. ¿Por qué? La Biblioteca de Jerusalén del Tanaj, ¿sí? Que es todo el compendio del Antiguo Testamento, como nosotros tenemos, la Biblioteca de Jerusalén no los tiene en el Tanaj. Pero la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Que eran donde estaban los judíos helenistas, acuérdense que ya vimos de los judíos helenistas, ¿sí? Que fueron conquistados por Alejandro Magno, que era griego, ¿sí? Estos judíos se empezaron a helenizar, ¿sí? A hacerse medio griegos, ¿sí? Y tenían su biblioteca importante en Alejandría, ¿sí? La cosa es que en Alejandría, junto con el Tanaj, están los libros apócrifos. Están esos, ¿sí? Entonces, por un lado sí están, por otro lado no están. Según la historia, según ya las personas como leí de Arcis Pro, aún los judíos en Alejandría no consideraban esos libros al mismo nivel que Tanaj, o sea, que el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos. Los consideraban como secundarios, ¿sí? Secundarios, o sea, que no eran inspirados por Dios. Podía leerlos y lo que quiera, ¿sí? Pero no eran inspirados por Dios, ¿sí? Los judíos querían eso. Ahora, ahí le va. Si usted tiene un encuentro con un católico y está debatiendo los deuterocanónicos, él le va a decir que esos libros estaban en la Septuaginta. Y sí estaban. ¿Sí? Se cree que en la Septuaginta, la Biblia de los 70, los originales, la primera vez que se tradujo, ¿sí? Con los 70 hombres judíos, se cree que esa primera vez no estaban, ¿sí? Y que después se agregaron en lo que se conoce como la Septuaginta ampliada, ¿sí?
Por eso el católico, si está debatiendo con él, le va a decir que sí estaban desde la Septuaginta. Y que de hecho Jesús se está refiriendo a la Septuaginta cuando está citando libros en el Nuevo Testamento. Es lo que le van a decir. ¿Sí? Lo que no le dicen es que los judíos no los consideran como inspirados por Dios. Aunque estén ahí, eran libros, vamos a decirlo, no sé, como de apoyo, de llamarlo de alguna manera, como de historia de ellos. Recuerde, para los judíos esto es historia. Ellos han sido teocráticos siempre, de cierta u otra manera. ¿Sí? Nosotros tenemos la Constitución y los libros de lo que quiera. Ellos no, ellos tienen esto. ¿Sí? Por ejemplo, primera y segunda Macabeos es historia. Ahí sabemos lo que pasó en la instrucción del templo, la segunda instrucción del templo. ¿Sí? Entonces, sí la tenía. El Septuaginta ampliada. Sin embargo, no lo consideraban dentro. Y luego le van a decir, ¿sabe qué? También la Vulgata Latina los tenía. Sí, también los tenía. ¿Sí? Jerónimo también los tradujo esos. ¿Sí? ¿Qué es la Vulgata Latina? La traducción del griego, ¿sí? Del Antiguo Testamento al latín. ¿Sí? Es la Vulgata Latina. Y Jerónimo también los traduce. Lo que no le van a decir es que Jerónimo le pone título a esos libros, a partir de esos libros en adelante, a partir de Tobías en adelante, le pone apócrifos, Jerónimo. ¿Sí? Él le pone apócrifos. O sea, siempre han estado claramente separados de lo que es el Antiguo Testamento como usted y yo lo tenemos. ¿Sí? Ahora, aún hoy en día, mis hermanos, los judíos no los tienen en el Tanaj. No los tienen inspirados por Dios. Serán libros de historia de ellos, pero no los consideran inspirados por Dios. De hecho, hace poquito mi esposa y yo fuimos a escuchar a un judío, ¿sí? Hablando de los apócrifos. Y él decía, no, pues son libros de historia, si son libros que nos ayudan a entender lo que quiera, pero no son inspirados por Dios. ¿Sí? Y él exhorta ahí, cuando está hablando ahí, ¿sí? De que en lugar de estar perdiendo tiempo de leer esos, se pongan a estudiar el Tanaj. Es lo que exhorta ahí en su video. Y también los exhorta ya lo mismo, hermanos. Porque mire, ese cristiano es tan amarillista, que en lugar de estar leyendo estos, que están inspirados por Dios, a ver qué dice el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro, qué dice Tobías y Judith. No pierda el tiempo en eso, hermano. O sea, si los judíos, nosotros no perdamos el tiempo en eso. Sí. Ahora, ¿por qué no los consideramos dentro del canon? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales no los consideramos dentro del canon? No consideramos que son inspirados por Dios. Hay 8 principalmente. 8. Número 1, lo que le decía ahorita. Aún en nuestros días, esos libros no son considerados inspirados por Dios por los mismos judíos. Lo que le decía ahorita. Si no van a salir allí. Esos libros no son considerados inspirados por Dios aún por los judíos, aún en nuestros días. ¿Sí? Por lo tanto, no son inspirados por Dios. O sea, ni ellos mismos lo creen. Número 2, nunca son citados en el Nuevo Testamento. Nunca son citados en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo, va a encontrar muchísimas citas del Antiguo Testamento. De Salmos, de Isaías, de Proverbios. Va a encontrar citas directas de los libros que tenemos ahorita en el Antiguo Testamento. Y en ninguna parte se cita a Tobías, o Judith, o Sabiduría, o Eclesiástico, los que siguen. ¿Sí? Número 3. Cristo no los menciona en su lista. ¿Cuál lista, hermano? Ni yo me he dado cuenta que estaba, ¿eh? Lucas 24:44. Fíjese bien, ¿eh? Lucas 24:44. Acuérdense que ya vimos que los judíos los tienen dividido en 3 partes. ¿Sí? Los judíos. El Tanakh está dividido en 3 partes. La ley de los profetas y los libros sabios o de sabiduría, más o menos se llaman. ¿Sí? Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en 3 lugares. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Tanaj. En el Tanaj no estaba incluido los deuterocanónicos, los apócrifos. Entonces, y aún Jesús los está citando como escritura con autoridad.
o inspirados por Dios. Número 4. Carecen del soporte y la aprobación de los escritores judíos antiguos. Carecen del soporte y la aprobación de los escritores judíos antiguos. Es lo que le digo. O sea, ni ellos los consideraban dentro del Tanaj. Número 5. Fueron escritos durante el periodo intertestamentario. Eso es bien importante. Estos libros, ¿sí?, fueron escritos durante el periodo intertestamentario. Intertestamentario. ¿Cuál es ese periodo, hermano Isaac? Y lo agarré movido. Bueno, Alfonso. Exactamente. Es esos 400 años entre, para nosotros es Malaquías, ¿sí?, y el Nuevo Testamento, Mateo. Esos 400 años, en ese tiempo, de hecho se cree que fue en los 200 antes de Cristo y en el 100 después de Cristo. En ese tiempo es cuando se escriben esos libros, los 7 deuterocanónicos, ¿sí? Cuando el canon del Antiguo Testamento, ¿qué?, ya se había cerrado por Esdras. Entonces estos libros se escriben después. ¿Sí? Número 6. Contienen contradicciones doctrinales con el resto de la Biblia. Contienen contradicciones doctrinales con el resto de la Biblia. Yo nomás una vez he leído, y no leí, ni siquiera fueron 6 versículos, yo creo. Leí Tobías. Y con 6 versículos me bastó para darme cuenta que no eran inspirados por Dios. Sí, de volada. No sé, somos nacidos de nuevo, mis hermanos. Hay está el Espíritu Santo con nosotros. Sí, con los católicos no, con nosotros sí. Sí, y de volada pude sentir que eso no era. ¿Sí? ¿Por qué? Estos libros contienen oración por los difuntos, que se puede orar por los difuntos. Contienen que la limosna puede salvar de la muerte. Y además, hablan del purgatorio y hablan de la justificación por fe y por obras. Las dos cosas, por fe y por obras. Todas esas cosas, mis hermanos, van en contra de lo que enseña la Biblia de manera general. Sí, van totalmente en contra. Número 7. Y este fue el que... Esta es la cereza del pastel. Son 8, pero para mí esta es la cereza. No fueron reconocidos hasta el siglo XVI por el clero católico. ¿Qué estaba pasando en el siglo XVI, mis hermanos? Con instituto terminado. ¿Qué estaba pasando en el siglo XVI? La reforma, hermano. Si trajera una estrellita, hermano, se la daría. La reforma. La reforma, mis hermanos. ¿Sí? Esos libros fueron reconocidos por la Iglesia Católica como respuesta a las doctrinas que Martín Lutero les estaba diciendo que no tenían fundamento bíblico. Cuando pasa eso, la Iglesia dice, estos también son inspirados por Dios, aquí está el fundamento bíblico. Judí, Tobías y todos ellos. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? O sea, esos libros nunca pertenecieron al canon. ¿Sí? Y cuando pertenecieron, fue porque la Iglesia Católica ya no supo dónde rascar. Y recurrió a esos libros heréticos. ¿Sí? Y número 8, no tienen poder profético. No tienen poder profético. Y con esto me refiero, no va a encontrar algo como Isaías 53. Ahora, estaba leyendo en una página de internet católica. Y ellos decían, no, pues hay otros pasajes, en Judith aparece una descripción de lo que iba a ser el sufrimiento de Jesús y todo ello. Y ellos dicen, no, pues esos libros fueron suprimidos por los judíos para que nadie los leyera, para que no se dieran cuenta que Jesús es el Mesías. Y yo me quedé que, caray,
Y luego, ¿qué hicieron con los apóstoles? Todo el fundamento bíblico que hay en todo el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron con Isaías 53? ¿Lo quitaron? No lo quitaron. Entonces, ese argumento, pues no. Sí, no nos mueve. ¿Sí? Entonces, por esas 8 razones, mis hermanos, no las consideramos dentro del canon de las Escrituras. ¿Sí? Nunca fueron parte. ¿Sí? Ahora, los libros rechazados. Hubo libros que no eran heréticos, que se parecían mucho, mis hermanos, a las Escrituras como las conocemos ahorita, a las epístolas de todo ello. Sin embargo, por alguna situación u otra, no cumplían con todas las características que debían de cumplir para estar dentro del canon. ¿Sí? Hay libros como por ejemplo los Hechos de Pablo, la Carta a Bernabé, el Pastor de Hermeas, la Vida G y el Apocalipsis de Pedro. Esos libros sí se parecían mucho a lo que tenemos nosotros, pero no pudieron cumplir con todas las características que debían de cumplir. Por lo tanto, quedaron fuera. ¿Sí? Están otros libros que son libros ya totalmente herejes. ¿Sí? Esos libros pues eran una completa herejía. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, de Matías, los Hechos de Andrés, los Hechos de Juan. Todos estos escritos fueron escritos, perdóname la redundancia, mucho tiempo después de Cristo, de la muerte de Cristo. Y aunque tenía de nombre algún apóstol o algo, pues no calificaron. O sea, se comprobó que no eran de ellos y todo ello. ¿Sí? Como conclusión, mis hermanos, cada libro que se encuentra en la Biblia es un libro infalible. Pero el proceso llevado a cabo por la iglesia para definir cuáles libros incluir no fue infalible. Ni los concilios fueron infalibles. ¿Sí? Creemos que la iglesia fue guiada de manera providencial por la misericordia de Dios en el proceso de decidir el canon. Y por lo tanto, sí tomó las decisiones correctas. Recuerde, solo la Biblia es infalible, solo la palabra de Dios es infalible. Nosotros como hombres no somos infalibles, somos falibles. Pero creemos que Dios en su misericordia, en su providencia, en su soberanía, ¿sí?, dirigió todo para que los libros que tenemos ahorita son los libros que Dios quería que tengamos. ¿Sí? De modo que todos los libros que deberían estar en la Biblia están en la Biblia. ¿Por qué? Porque el clero católico no descansa sobre la providencia de Dios, descansa sobre la infalibilidad de la iglesia. Por eso ellos dicen en el siglo XVI, canónicos, decisión infalible de Dios. No. Fue Dios obrando en la formación del canon. Sí, y descansamos sobre la soberanía de Dios. Por último, la iglesia de ninguna manera, mis hermanos, determina el canon. Nosotros no determinamos el canon. La iglesia solo reconoció y recibió aquello que Dios ya había inspirado y preservado. ¿Sí? Como lo que dije ahorita, mis hermanos, muchos libros ya eran aceptados unánimemente por las iglesias, la mayoría. ¿Sí? De manera que lo único que hicimos fue reconocerlos, juntarlos, ¿sí?, recibir aquello que Dios ya nos había dado.